poquito más tarde. Y bueno, pues los saludamos a todo lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, como también a personas que nos ven y que rompen fronteras como Estados Unidos, Colombia, Canadá y lugares tan lejanos como Asia también, que nos están viendo. Muchas gracias. Tu amiga de Italia también sigue presente. Y saludamos con mucho afecto también a nuestra amiga María Teresa Medrano, que el día de hoy pues no va a poder estar aquí porque tiene una contractura, no puede moverse, pero te mandamos muchos saludos a las dos TTs y que te restablezcas muy pronto. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Vamos y ahora también Televisión Católica en la parroquia de San Agustín el Retalo, en esta bella ciudad de Querétaro para todo el mundo. Y bueno, pues vamos a presentar también a quienes sí están y quienes sí nos están acompañando, que es nuestra amiga muy estimada Avero Sara. Muy buenos días, amigos, qué gusto que otra vez estén aquí con nosotros y que le hayan dado un poquito de tiempo a escuchar a Jesús, porque es al que venimos a escuchar. Así es, sí, que nos tiene pues realmente mucha enseñanza, muchas sorpresas, y de un tema que vamos a abordar los próximos 60 minutos, también acompañados de nuestra amiga Pita García Legazpi. Gracias, Jorge. Muy buenos días, amigos. Pues un gusto como siempre estar con ustedes ya en el programa número 76 y pues con un tema muy hermoso, más allá del sepulcro, con ahora sí que ya el quinto domingo de Cuaresma. Pues comenzamos. Pues sí, como dice Pita, estamos ya en el quinto domingo de Cuaresma, un itinerario que hemos seguido desde aquel miércoles de ceniza, ¿se acuerda usted? En que decía el Padre Gabriel, este itinerario se forma por ese miércoles de ceniza, que es el boleto para viajar. El camino es la Cuaresma, en esto que estamos. El destino pues es la Pascua de Resurrección, y la actividad que vamos a hacer en ese destino pues es Pentecostés. Bueno, pues vamos a iniciar, como siempre iniciamos con nuestra oración. Lo invitamos a usted a que se una a nosotros aquí en su programa La Fuerza Está en la Palabra, y vamos a pedirle a Vero que nos ponga en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, sabemos que eres nuestro amigo. Sabemos que nos amas muchísimo y que nos tratas como uno de esos amigos en Betania, porque realmente somos tus amigos. Pero a veces nos confundimos, Señor, porque pedimos tu llamado y a veces te tardas en respondernos. Y a veces, Señor, nos desesperamos, perdemos la fe, inclusive sentimos que nos morimos, y nos morimos en esa fe, pero sabemos, Señor, y tenemos fe de que estás tú ahí. Sabemos que a veces tú no llegas pronto, o no nos tratas así como que llegues pronto, porque sabes que ese esperar es para un bien. Sabes lo que favorece a tus amigos. Tú sabes lo que más nos conviene, y por eso esa espera. A veces, Señor, sentimos morir, pero también vemos tu llanto, vemos que sufres con nosotros, y sabemos que al final, en esos problemas, tú siempre vas a estar con nosotros, siempre vas a llegar, siempre vas a resolver el problema de la manera en que tú lo tienes destinado, porque sabes perfectamente qué es lo que nos conviene. Gracias, Señor, por mostrarnos esa resurrección a los momentos en que nos sentimos abatidos y muertos. Gracias, Señor, porque somos tus amigos y porque sabemos que contamos contigo y nos tomamos de tu mano para que hagas lo mejor con nosotros. Amén. 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 Te damos gracias, Señor, y vamos a escuchar el Evangelio
que estaremos escuchando en todas nuestras parroquias el próximo domingo, en este 5º domingo de Cuaresma. Nos vamos pues a escuchar. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlos por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía,
se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: «Quiten la losa». Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días». Le dijo Jesús: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Luego gritó con voz potente: «Lázaro, sal de ahí». Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda andar». Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pues un largo evangelio y también con mucha enseñanza que nos da nuestro sumo profesor Jesús a través de Juan. Y bueno, pues vamos a empezar por el contexto, si les parece. Yo había hecho aquí esta anotación que en estos capítulos anteriores Jesús usa como telón de fondo una serie de milagros que presentan metáforas para revelar quién es. Ya hemos visto partecitas del Evangelio, pero al juntarlas nos pueden dar una idea clara de los rasgos de Jesús Mesías, de Jesús el ungido. Se encuentra con la mujer en el pozo y se le revela a ella como agua viva. Alimenta a los 5,000 y se le revela a los discípulos como el pan de vida. Cura a un hombre ciego la semana pasada, ciego de nacimiento, y se revela como la luz del mundo. Y ahora levanta a Lázaro de la muerte y se revela como la resurrección y la vida. Esto en el versículo 25. Y bueno, pues yo quisiera empezar, Lupita, con los personajes, que son muchísimos ahora, con el escenario, para que vayamos entendiendo pues a nivel intelectual primero, y que después esto pase a nuestro espíritu y saber qué es lo que nos quiere decir el Señor. Yo quisiera iniciar, Pita, ¿qué es lo más relevante de todo este largo evangelio? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Con 5 palabras. Pues en ningún momento se escucha la palabra esperanza, pero yo creo que esto es esperanza para nosotros, porque estamos enfrente de un fenómeno natural, que morimos y no podemos volver a la vida. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo hace que Lázaro se levante. Ese momento en que le dice, levántate y sal aquí afuera, yo creo que es lo que pasa con nosotros cuando estamos desesperados, cuando estamos con alguna preocupación muy grande en nuestra vida. Debemos de pensar que si Jesús resucitó a un muerto, ¿qué no puede hacer con nosotros? Ese es el momento para mí más sustancioso de este evangelio. Muy bien, le dije que 5 palabras, ya sabía. Imposible. Vamos con Berito, ¿cuál es la parte relevante para ti en este evangelio? Bueno, primero me llama la atención de que está con sus discípulos y lo manda a llamar y él no va de inmediato. Después habla sobre lo que es, bueno, habla también de lo que es la fe. Lo hemos visto en algunos otros evangelios, lo que es la fe, y que si tienes fe verás la gloria de Dios. Y también se muestra de que como es de día, sobre todo lo de la luz, ¿no? Entonces otra vez volvemos a ver lo de otros evangelios, ¿no? La luz, la gloria, la fe. Entonces eso es lo que ahorita me llama la atención. Ok, vamos a juntar lo que dice Pita y Vero. Pita dice que este evangelio tiene que exaltar sobre todo nuestra fe y nuestra esperanza en algo que pues no nos gusta pensar mucho a nadie. Nos gusta pensar en la muerte, y a veces cuando ocurre un fallecimiento pues lo vemos como algo así muy lejano,
luego ocurre un poquito más cerca, un pariente se va y decimos, bueno, pues es que estaba enfermo o estaba viejito, pero muy pocas veces nos damos la oportunidad de pensar en nuestra propia muerte, y creo yo que este Evangelio pues nos encamina a pensar en eso, pero más en nuestra propia muerte, que es un paso necesario, como decía Pita, en nuestra propia vida, en nuestra propia resurrección, que gracias a Jesús nos lo está diciendo ahorita, y que pues más que motivo de tristeza se tiene que convertir en un motivo de alegría, de esperanza y de fe. Y que es la base de nuestra fe finalmente, la resurrección. O sea, todo el sufrimiento de Jesús en el Calvario, toda su entrega que nos salvó, nos abrió las puertas del cielo, finalmente el que Él haya resucitado, yo creo que es lo que nos da a todos la fuerza para profesar esta religión, la fe en Cristo. Personajes, ¿verdad? Personajes. Tenemos a Jesús hablando con sus discípulos, vemos a Marta y a María, unas de las mejores amigas de Jesús, se puede decir, y los judíos que están acompañando a estas dos hermanas por la muerte de su hermana. Así que hay mucha gente, ¿verdad? Hay muchos personajes. En el público. Exacto, y bueno, pues yo me preguntaría y les preguntaría, queridos amigos, a Pita y a Vero, ¿con quién nos vamos a identificar el día de hoy? ¿O con quiénes podríamos identificarnos? Yo me identifico un poquito con todos, ¿no? Con esa parte de María, Marta, quien se queda en casa, quien sale al encuentro. A mí me llama mucho en la atención cuando dicen, es que si hizo que un ciego viera, pues porque ¿qué está esperando, no? Para darle vida. ¿Cuántas veces nosotros en la vida nos decimos, bueno, ¿por qué pasan estas cosas en la vida? ¿Por qué Dios permite esto? Yo lo compararía, ¿no? Con esa parte de que muchas veces decimos, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay niños que mueren de cáncer? Yo lo he llegado a pensar y lo he escuchado en muchas personas, que es como una especie de reto, ¿no? Que dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, lo permite? Entonces yo lo relaciono mucho con exactamente esta parte, ¿no? Que dice, ¿quién fue? Uno de los judíos, ¿no? Fueron los que dijeron que se había hecho que un ciego viera, ¿por qué no resucitar a Lázaro? Y más si era su amigo, ¿no? Bueno, realmente lo que ellos, según lo que estaba yo viendo, realmente ellos como que lo que querían era antes, era si le dio la vista a un ciego, ¿por qué no hizo que este no se muriera? Más que nada, ¿no? Porque como que creo, según ahorita empezamos a ver, ellos no creían como que lo iba a resucitar realmente, porque inclusive Marta y María le dicen, no, sí, sabemos que va a resucitar, pero al final de los tiempos. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ellos ya sabían que a lo mejor lo curaba, pero tanto como lo va a resucitar, como que ellos, yo lo veía como que no lo creían eso, ¿no? Sí, estamos diciendo que este Evangelio exalta nuestra fe y de esperanza, y estamos viendo también, con lo que dices, Vero, como la fe de estas amigas íntimas y, bueno, amigos íntimos, incluyendo a Lázaro, de Jesús, tenían mucha fe en Él, creían en Él, pero a veces como que la fe se desquebraja un poquito, y es lo que nos pasa a nosotros. Pero en nuestro esquema que ya habíamos iniciado la vez pasada, vamos a hacer aquí unas preguntas y nos vamos a referir a los versículos. Querido amigo, si tienes tu Biblia, ve por ella o ábrela aquí en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, para ir repasando y que vayan asentando todas estas cosas que pasaron. Escenario, Betania. Jesús se encontraba fuera de Betania, pero muy cerquita, 2,5 kilómetros, pues es la distancia que podríamos recorrer, pues no sé, a nuestra parroquia o en tiempo que será 15 minutos, 20 minutos, muy cerca que estaba Jesús. Ese era el escenario. Los amigos de él, como ya lo habías mencionado, amigos íntimos,
Amigos que ya habíamos visto en una ocasión que va Jesús a su casa y que María le dice, ha escogido la mejor parte, y se queda con él escuchándolo, mientras que Marta pues era la parte activa, era la que se encargaba de pues lavar los platos, de atender la casa, de tenerla presentable para el Señor. Y le dice Jesús, Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Y vamos a ver que es la misma actitud de este evangelio. Uno la parte activa y la otra la parte pasiva. Pero vamos a empezar con estas preguntas para que asiente bien, por lo menos ahorita de entrada, en nuestro intelecto. Y la primera es, ¿quién era Lázaro y qué le sucedió? Si usted ya tiene la respuesta, querido amigo, bueno, pues sí, nos hace favor también de compartirlo en Vamos, Radio y Televisión Católica. Ahí es la dirección del Face. ¿Quién era Lázaro y quién le sucedió? Lo encontramos en los versículos 1 y 2. A ver, ¿quién era? Pues Lázaro es hermano de Marta y de María, y como decimos en México, vulgarmente era su cuate, ¿no? Eran muy amigos. Parece ser que Jesús pasaba tiempo con ellos, ¿no? De gran amistad. Y pues ahora sí que aquí yo no sé si me voy a adelantar. No me adelanto, mejor me callo. Vamos. ¿Qué le sucedió? Pues vamos paso por paso. Segunda pregunta, ¿qué mandaron decir a Jesús las hermanas de Lázaro? Y lo encontramos en el versículo 3. Pues le dicen, tu amigo que tanto amas está enfermo, y pues lo mandan llamar. Así es. Y luego, en el versículo 4, ¿qué respondió Jesús cuando le avisaron? Pues que él no estuvo ahí porque se iba a representar la gloria de Dios. Bueno, no son las palabras exactas, pero es más o menos, ¿no? Que él se iba a manifestar nuestro Señor gracias a que él ya no estaba muerto, estaba dormido, ¿no? Él menciona algo así, que estaba dormido. Bueno, vamos a leerlo. En el versículo 4 dice, al oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vemos en versículos anteriores, en el capítulo 10, que dice, ya os he dicho, pero no me creéis, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué dijo Marta a Jesús cuando éste llegó? Ya nos vamos hasta el versículo 21 y 22, si no lo recordamos, bueno, pues podemos acudir a la Biblia. Bueno, primero corre hacia él, es la que cuando le dicen que Jesús está ahí, corre hacia él y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Correcto. Y creo que aquí está la parte central del Evangelio. ¿Cómo se autoproclama Jesús? Versículos 25 y 26. Pues no me acuerdo de las palabras exactas, mejor lo leemos la textual, porque es tan fácil como la resurrección. Pasamos la Biblia, capítulo 25 y 26, el versículo. Ay Dios, pero tampoco traigo mis lentes. Bueno, ok. Él se proclama diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Es la proclamación, Él es la resurrección. ¿Y qué le dijo Marta a Jesús cuando lo vio? María, sí, exacto, María. Pues igual, o sea, le contesta lo mismo que Marta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así es. Y después, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió a Jesús cuando lo vio llorar? Versículo 33. Pues ahí es un punto muy importante, porque se conmueve Jesús ahí hasta el extremo, se compadece de ella, lo que significa compadecer es padecer con, y se pone a llorar, y entonces los judíos dicen, ¿cuánto lo amaba? Y ¿saben qué? Que esto es una cosa muy importante, porque en la ley del Talmud, para los judíos tenían un lapso de lo que son 7 días del luto, se puede decir.
En los primeros 3 días eran los 3 días para llorar. Y aquí denotemos que es el 4.º día. O sea que ya en el 4.º día, por eso ellos exclaman cuánto lo amaban. ¿Por qué? Porque ya no era el día de llorar. Entonces, como ya no era el día de llorar, entonces realmente ahí ven que Jesús se conmueve y que, pues ahora sí que le duele tanto dentro de su ser y llora por su amigo. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque es el querer demostrar que realmente lo amaba. No era así como que, bueno, todos los 3 días pues llora todo el mundo, ¿no? Pero el cuarto es porque realmente lo amaba. A mí también, Vero, me llamó muchísimo la atención este detalle de ver al Jesús hombre, al Jesús cercano. Él sabía que iba a resucitar Lázaro, que él lo iba a resucitar, y de todas maneras se conmueve y llora junto con sus amigas en ese momento de luto. Y también, te digo, me llamó mucho la atención, y sabes que en la tradición judía ellos pensaban que hasta el 3.er día el alma estaba rondando el sepulcro, y ya el 4.º, pues ya el alma ya se desprendía, vamos a decir, de ese sepulcro, y bueno. Pues y empezaba la descomposición en el 4.º día, es lo que ellos exacto. Y era el momento en que se aseguraba que ya estaba muerto, que no estaba en coma aquel enfermo, y quizá una de las razones por las que se espera Jesús, ¿verdad? También otra cosa que nos llama la atención, pero no nos adelantemos. Sí, porque también se apegaba a las reglas, pienso yo, ¿no? Yo creo que él siempre seguía, ahora sí que todas las normas, y aquí es una manifestación muy clara de que era un hombre, era un hombre, porque pues obviamente nosotros ¿qué hacemos cuando perdemos a un ser tan querido? Pues no nos contenemos y lloramos, y en abundancia. Yo creo que él también ha de haber llorado bastante. Ok, siguiente pregunta: ¿cuál fue la oración de Jesús al Padre? Y lo encontramos en los versículos 41 y 42. ¿Cuál fue la oración? Pues a mí me llama la atención que le da las gracias primero. Entonces, ¿cuántas veces a veces cuando nos pasa alguna cosa así, como que le pedimos de todo, pero primero darle gracias? No. Y entonces él le dice: gracias, Padre, porque sé que tú siempre me escuchas. Así es. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean. Y tienes toda la razón, Berito, cuántas veces suceden milagros, porque Jesús sigue haciendo milagros en nuestros tiempos, y le pedimos por la curación de algún enfermito, y sucede la curación y se nos olvida, ¿no? Y la adjudicamos, bueno, pues fue gracias a las medicinas que estaba tomando, gracias a la eminencia de doctor que tenía, y no le damos las gracias, como tú estás subrayando. Y yo siempre digo, con la misma intensidad con que le pedimos al Señor, con esa misma intensidad hay que darle las gracias. Sí, yo creo que antes era una costumbre que inclusive la gente iba a la iglesia a dar gracias, por ejemplo, cuando los partos, ¿no? Cuando nacían los bebés, llevaban al bebé recién nacido a darle gracias a Dios porque todo había salido con bien. Y bueno, en mi familia, otra vez voy a hablar de cuando mi papá falleció y mi mamá, nosotros fuimos a dar gracias a la Basílica, a la Virgen de Guadalupe y a nuestro Señor, obviamente. Pues ahora sí que después de esos procesos tan dolorosos se siente un gran consuelo cuando uno va a darle las gracias a Dios, porque uno está seguro de que pues Él los va a acoger en su seno. Entonces es una enseñanza también en esta parte de las Sagradas Escrituras, ¿no? Él nos está diciendo cómo actuar, ¿no? Nos está diciendo que demos las gracias. Pero denotemos que aquí le da las gracias antes de resucitarlo. O sea, todavía no estamos en la buena noticia, todavía la gente no ve que ya hizo la resurrección. Porque a lo mejor si yo hubiera hecho la resurrección diría: ay, pues le dio las gracias. Pero le está dando las gracias antes. Imagínense el escuchar eso, los demás, los judíos. Inclusive también podemos ver por qué Jesús hablaba en voz alta. A veces decimos, bueno, ¿por qué? Qué presumido. En el estilo de los judíos era un estilo, bueno, y es un estilo muy característico de orar a Dios en voz alta, por eso Jesús lo hace así.
Y exactamente la siguiente es: ¿qué dijo Jesús con fuerte voz y qué sucedió? Versículos 43 y 44. Pues Jesús con fuerte voz dice: Lázaro. Sal fuera. Lázaro, sal fuera. Un momento Ay, muy fuerte. Estar ahí enfrente y ver ese milagro. Exactamente, yo creo que uno de los milagros más relevantes, ¿no?, que ha tenido Jesús. Pero aquí la cuestión es que no nos quedemos ahí en el milagro, sino qué es lo que nos quiere decir Jesús. Pues yo creo que ahí refleja también la enorme comprensión de Dios Padre hacia nosotros, porque somos tan débiles, tan frágiles, tan incrédulos, que es necesaria hacer una manifestación de este tipo, de este tamaño, para alimentar nuestra fe. Pues en su comprensión llega a esos extremos de que, bueno, pues vamos a mostrarles ahora sí que este milagro para que vean que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces yo lo veo así, ¿no?, como algo necesario para esos humanos de aquella época y para nosotros también. Ahora sí que esto es atemporal completamente, ¿no?, en todos los tiempos. Bueno, Yo quiero denotar que dice con fuerte voz, o sea, con voz potente, para saber quién manda. Él manda sobre la muerte y Él manda sobre todos. Entonces Él es Dios. y yo creo que a partir de esta consideración y de esta pregunta, grita con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. De aquí vamos a ir pues ya tratando de ver la parte espiritual. Ya tenemos asentado en la parte intelectual, que yo quisiera hacer pues este símil. Vamos a suponer que usted va caminando, va hacia su trabajo y pasa por el parque y ve unas flores y sigue pensando en las preocupaciones, en lo que tiene que resolver a lo largo del día, y no le da importancia, vio nada más las flores, ¿no? En otro caso, pasa usted por ese mismo parque y entonces le atrae la flor, pero le atrae algo más: el color de la flor, el aroma de la flor, y entonces ya no solo ve la flor, sino que mira la flor. Y en el tercer caso, ya no la miró, sino que la admiró. Es ver esa flor, ver qué es lo que nos está diciendo Dios a través de esa flor y emitir una respuesta. Es algo así con lo que queremos tratar este día. Y ahorita, bueno, pues pasamos y ya vimos la flor con estas preguntas. Vamos a admirar la flor, y yo creo que nos da pie esta última pregunta, que Jesús con fuerte voz le dice: Lázaro, sal fuera. Y yo creo, queridos amigos, que este Lázaro pues nos está representando a cada uno de nosotros en una muerte que sin lugar a duda todos tendremos tarde que temprano, y en una muerte que va a ir a una resurrección primera. Yo lo vi así, a ver si están ustedes de acuerdo. Lázaro fue resucitado, pero en algún momento posterior pues murió otra vez. Y yo estaba viendo, es como una segunda muerte, y lo estaba aplicando a mí o a todas las personas cuando tienen ese encuentro personal con nuestro Señor, pues estaban muertos anteriormente, y es el llamado de Jesús: Lázaro, o Pedro, o Juan, o María, o Vero, o Pita, Lázaro, sal fuera. Y salimos pues todos vendados, maniatados, que no podemos caminar, y como dices, Vero, con la voz potente, con la voz de nuestro Señor, dicen: desátenlo para que pueda caminar. Y de hecho estamos adoloridos también. Y adoloridos, sí. Hambrientos, cansados, físicamente deteriorados y pues espiritualmente transformados. Yo les preguntaría, vamos entrando un poquito más en cuestiones del espíritu: ¿alguna vez han pensado en serio en su muerte? En ese día en que pues va a llegar, Sí. en que vamos a morir. ¿Cómo pensaron? ¿Qué sucede? Pues para mí la muerte siempre ha sido un tema muy, muy fuerte en mi vida, porque
pues desde muy chica he sido una persona como muy reflexiva, como muy sensible. Yo perdí a mi hermana cuando yo tenía 8 años, entonces me enfrenté con la muerte de golpe. Mis papás me explicaron perfectamente que ella se había ido. Mi hermana tenía síndrome de Down, entonces fue toda su vida para nosotros fue una enseñanza en mi familia, nos mantuvo muy unidos, nos enseñó muchas cosas mi hermana. Entonces, quizás cuando otros niños pues están pensando en jugar, en divertirse, pues yo me enfrenté con la muerte. Yo supe que pues una persona de momento deja de vivir y desaparece, y ya ese vacío, pues ¿cómo se llena si ya no está la persona físicamente? Me empecé a relacionar con los panteones, con las tumbas, con cada 8 días ir a estar enfrente en su sepulcro, en ver el llanto de mi mamá, que ella lloraba muchísimo, que inclusive llegué a lastimarla porque le dije, bueno, pero ¿por qué lloras tanto por mi hermana si aquí estoy yo, que soy tu hija? Entonces, eso me hizo que pues yo, en vez de sentir esperanza porque vamos a ir a otra dimensión, a otro mundo, yo más bien pensaba que la muerte era espantosa y era muy triste, era muy dolorosa, y poco a poco empecé a imaginarme qué habría del otro lado, ¿no? Y recurrí a muchas cosas, a cuestiones esotéricas, empecé a ver todo tipo de lecturas, y hasta que pasaron tantísimos años que mis papás fallecieron, tuve verdaderamente un entendimiento de que es un renacer, que la muerte es estar con nuestro Señor, es llegar hasta Él, pero que obviamente la muerte no va a doler. La muerte es algo para lo que debemos estar preparados y que desafortunadamente no tenemos esa educación, no tenemos una formación. Y pues yo siempre fui creyente, no era una catecúmena, no era practicante, pero yo sabía que Dios tenía algo muy hermoso deparado para nosotros. Cuando tuve mi encuentro, cuando tuve el querigma y cuando reforcé o reafirmé mi fe, fue cuando realmente entendí que pues este proceso doloroso y necesario en realidad nos abre las puertas a la eternidad, y que debemos de pues todos los días tener esa disciplina y esa práctica de pues la ascética que nos comentaba siempre, nos ha comentado el Padre Wences, de que debemos de ser buenos, ahora sí que buenos católicos, y apegarnos a la palabra de Dios. Pues lo que es la muerte, de chica no la entendía, después con lo que les platicaba de mi abuelita la vez pasada, ahí entendí cómo realmente el tener la muerte es encontrarte con Cristo, y más si tú obviamente te portaste bien aquí y haces las cosas bien. Entonces, para mí, yo le decía a mi familia, para mí mi único miedo que entonces sigo teniendo es así como que, no la muerte, sino en lo que llega, en lo que llega, porque yo decía, el sufrimiento y todo, pero yo sé ahora, viendo pues algunas muertes de algunas personas muy queridas, el que Jesús está ahí contigo. Entonces, que no voy a estar sola, que ese paso, ahí va a estar Jesús, así que pues, el de que allá está Jesús, eso sí, estoy completamente segura, y pues el portarme bien aquí, portarnos bien aquí, y además lo más importante, el no vivir muerto aquí, porque yo hace unos años tuve una depresión muy fuerte, y una depresión es morir aquí en vida. Entonces eso es como, no, o sea, olvídalo. El vivir todos los días y en cada momento, y vivir el presente para Dios, es lo que te da la vida. Entonces, no te mueras antes de tiempo. Eso es lo que yo ahorita es muy, muy importante, ¿no? Y no se acaba todo ahí, en la muerte. La historia sigue. La historia es una historia de vida y de resurrección, y si estamos pensando o tratando de pensar o de imaginarnos
cómo será ese día de nuestra muerte, pues yo creo que también podemos pensar cómo será ese día usando la esperanza. Por eso decíamos que este Evangelio tiene que exaltar nuestra esperanza. ¿Cómo será ese día en que nos digan: Jesús, sal fuera, Peter, y desátenla? Y has pasado y estás ahora en la gloria del Señor. Pues yo creo que me tengo Y yo que te preocupar pregunto antes, ¿sí lo has pensado antes eso? muchas veces. Muchas veces. Mi mamá me decía siempre, cuida tu alma, porque cuando estés en el juicio particular, nadie va a defenderte. Eres tú enfrente de nuestro Señor. Siempre se me quedó muy grabado eso que mi mamá me decía, y pues yo creo que pues era una forma de educarme para que yo tratara de ser todos los días buena persona, ¿no? Era una forma de, pues a lo mejor irme preparando, porque finalmente es lo que pasa. Nosotros vivimos sin vivir, no disfrutamos. A lo mejor sí es una religión culpígena, como se le llama en el pasado, que si te portas mal, Dios te va a castigar, sino más bien tener un nivel de conciencia tan alto para nosotros imitar a Jesús y tratar de seguir sus enseñanzas, hacer nuestro mayor esfuerzo todos los días. Y pues qué mejor que tener la regla de vida vamos, ¿no? Es un manualito que nosotros todos los días podemos tratar de aplicar. Y sí he pensado muchas veces que al momento que esté enfrente de Él, pues no sé si le va a parecer todas mis acciones, mi arrepentimiento, mi forma de haber querido enmendar mis errores, porque pues vaya que los humanos tenemos errores todos los días, y que inclusive cometemos pecados que volvemos a cometer a pesar de que nos arrepintamos. Entonces, el imaginarme estar enfrente de Él, me imagino que pues es una mirada llena de hermosura y de bondad, pero también es duro, es fuerte su juicio. Entonces, pues qué mejor que pues tener todos los elementos, ¿no? Y estar preparados para ese momento, y todos los días pues ser sus amigos, como nos dice el Padre Güense, ser amigos de Jesús nos conviene. Entonces yo creo que aquí esto aplica, hay que tratar de ser amigos de Jesús y de seguir pues las Sagradas Escrituras. ¿Y tú, Belito, alguna vez te has imaginado ese momento en que el Señor te tome y te lleve a los brazos del Padre y te diga: ya, estás salvada y vas a vivir eternamente feliz con ellos? Bueno, sí lo he pensado, inclusive lo he visualizado y digo: oye, pues está padre. O sea, como que está padre. Sí, me emociona el día que Él lo tenga dispuesto, ¿no? O sea, me emociona, y yo digo, bueno, y que ojalá que las personas que se queden aquí lo puedan entender, ¿no? Porque sí, luego dice uno, híjole, es que el que se queda es el que luego a veces no entiende, no, sufre y todo. Entonces dice, bueno, o sea, entiende que ya cumplí aquí y ya me voy, ¿no? O sea, como que ya me voy con Dios, ¿no? Eso es lo que ojalá que todos entendiéramos, ¿no? Aquí hay un párrafo muy, muy interesante en que dice: Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros: no son 12 las horas del día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque no está la luz en él. Y yo me pregunto, y yo les pregunto, queridos amigos, 12 horas, ¿no tiene 12 horas el día? Parece ser como que nos está hablando Jesús del momento que está pasando por esta tierra, pero si vamos un poquito más allá, podríamos preguntarnos, bueno, pasa una generación y viene la siguiente, y Jesús permanece. Exacto. Desde que vino Jesús hasta este momento, Jesús permanece. Y lo que pasa, pues son las generaciones. Entonces yo me preguntaba a qué se refería Jesús con esto de que no son 12 las horas del día, es decir, como que hay un límite. Igual que para la Cuaresma, pues va a llegar un momento en que se acabó la Cuaresma y que entramos ya a la Pascua, y pues hay algunos que pues ni siquiera han iniciado ese itinerario, ese viaje,
pero todavía estamos a tiempo, ¿no? Y yo me imagino, ustedes me corregirán, que se está refiriendo a nosotros. Hay un límite de tiempo y es precisamente de eso que hablábamos, y el límite de tiempo es el día de nuestra muerte. De manera que esas 12 horas del día, pues tenemos que aprovecharlas para caminar en la luz. ¿Y quién es la luz? Pues es Cristo, que nos había dicho la semana pasada. ¿Qué piensan acerca de esto? Bueno, yo creo que sí, bueno, este evangelio es muy rico y podemos sacarle muchísimas cosas. Yo creo que sí, por un lado nos plantea lo que tú dices, el que tienes un límite, tienes un tiempo, somos finitos y entonces vive conforme a la luz. Pero también me gustaría adentrar un poquito, ya que estamos también sobre el tiempo, me gustaría adentrar un poquito en lo que es esta cuaresma. Jesús no te quiere muerto ahorita. Jesús quiere que resucites de pues, todo lo que te está agobiando y de todo lo que te está atando. Nosotros tenemos que ver en este momento, si me lo permiten, lo que es cuando Él resucita a Lázaro. Lázaro estaba en el fondo, o sea, y entonces lo vemos que salió pues ahora sí que a la superficie. Jesús lo saca con esa fuerza poderosa, porque no podía caminar, decía que estaba atado de pies y manos. Cuando vemos la resurrección de Jesús, Jesús no sale atado. ¿Por qué? Porque lo que nos ata es el pecado. Lázaro es un pecador. Nosotros, si estamos todavía atados por el pecado, por todas las cosas que decimos, es que ¿por qué Dios no me escucha? Es que ¿por qué Dios no me ayuda? Es que ¿por qué Dios no me da esta casa? Es que ¿por qué me mandó esta enfermedad? Es que por esto y por esto, y nosotros le podemos poner mil cosas. Pónsela tú en tu casa, lo que tú ahorita te está atando. Entonces Jesús en este momento te dice, sal fuera. Entonces te quiere desatar para que vivas ahora sí libre, para que puedas caminar, para que puedas vivir en esa luz. Si tú no te desatas, no vas a poder caminar, vas a estar todavía cubierto, porque decía que salió también con el sudario encima, estaba cubierto, no podía ver, no podía caminar, no podía hacer nada. Ese es el pecado. Estamos tan atados, tan cubiertos, que como la vez pasada decía, creemos que vemos, pero no veíamos. Igual, creemos que caminamos, creemos que hacemos muchas cosas, pero el pecado nos está atando. ¿Cuál es tu pecado que te está atando? Hoy Jesús nos demuestra que Él es la resurrección y la vida, que Él viene y te saca. Y volvemos a lo mismo, ve a la confesión para desatarte. Jesús manda y le dice, desátenlo. Tenemos a los sacerdotes, vayan y desaten. Pero da la casualidad de que te tienes que parar ahí para que te desaten. Entonces yo creo que para mí es muy importante. Y esto me lleva también a que esto era un signo, un símbolo también de la misma muerte de Jesús, porque hay muchos paralelos. La piedra en la cueva que se mueve, sí. Sale Jesús, muy bien lo dices, Vero, que Jesús no sale atado para nada, sino que queda ahí ese sudario, dice doblado, ¿verdad? Ajá. Doblado, como muy cuidado. Y pues ese momento... Y además las vendas terminan en el suelo. Así es. O sea, así como que la humanidad que él tenía, que aunque él no cometió pecado, pero termina en el suelo. Entonces es un símbolo de, o sea, yo tiro esto. Así es. Y me estoy recordando lo que decía San Pablo, si no me recuerdo, 1 Corintios 15:14. Decía, vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Y ese es el momento en que Jesús sella, concluye pues toda su obra de salvación y todo ese amor que nos tiene a nosotros, que lo lleva hasta la muerte de cruz. Y bueno, podríamos ya entrar en nuestras conclusiones. Podríamos decir, la muerte física es destino común de la humanidad, pero la fe en Cristo restituirá al creyente la vida en la resurrección. Más aún, para el creyente ya tienen lugar los efectos de esta resurrección en una escatología realizada. El creyente posee desde ahora la vida eterna, es lo que nos decía, pero ya la tenemos. Así que, pues nada más ser dóciles al Señor y estar atentos
a ese momento en que Él nos va a decir, sal fuera, Lázaro. Y obedientes a sus instrucciones, seguir las reglas, seguir esas éticas, seguir esa disciplina para tratar de llegar a la santidad, porque finalmente pues todos debemos de parecernos un poco a Jesús, de tratar de ir creciendo cada día para ganarnos el cielo. Hay un detalle también aquí, Vero, para utilizar estos minutos, de que hace referencia a que María había ungido a Jesús, ¿verdad?, con perfume de nardo carísimo, y con sus cabellos lo había secado. ¿A qué nos lleva esto? Pues eso, obviamente, en esa ocasión hablaba de pues la unción que iba a tener después Jesús en lo que es el sepulcro, bueno, a la hora de su muerte. Entonces él mismo lo contesta, ¿no? Porque ya ven que lo critican como siempre y le dicen que, ay, que ese perfume se pudo haber vendido en quién sabe cuántos denarios y entonces que se podía haber dado a los pobres. Y él dice que estaba como anticipando a esa unción de esa muerte que iba a tener él, ¿no?, para entregarse para nosotros. Así que, pues, ¿con qué nos quedamos? Y ya concluimos el programa, Pita. Me lo dices con tiempo. Pues yo me vuelvo a quedar con la esperanza en la vida eterna, con que si alguno de ustedes, amigos, se ha puesto a pensar en su muerte, pues que no es el final, es el principio de pues estar con nuestro Señor, poder ver su rostro, poder estar pues en el cielo. Se oye muy romántico, pero así es. O sea, que nosotros podamos estar con Él, ir a su encuentro físico y real y prepararnos en esta vida, vivirla intensamente, porque Dios quiere católicos felices, alegres, y poder ahora sí que llevar nuestra cruz con alegría y estar conscientes de pues que el Salvador del mundo nos abrió las puertas del cielo. Vero, tu conclusión. Mi conclusión es, tú eres el mejor amigo de Jesús. Jesús siempre va a estar contigo. Jesús va a orar a su Padre por todo lo que tú necesites. Quizás se tarde, pero piensa que si se tarda es por algo que va a ser mejor para ti. Ese amigo que nunca te va a dejar, ese amigo que siempre va a estar ahí contigo, que te va a resucitar de cualquier cosa a lo que te está llevando a la muerte, y que en el día final va a estar ahí y te va a decir, ven, porque eres mi amigo. Preciosa la conclusión. Y yo quisiera remitir a este versículo. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y nos deja con una pregunta, Jesús. ¿Crees esto? Querido amigo, ¿crees esto? Pues aquí lo dejamos. Un evangelio que no podríamos agotar que en una hora nada más, pero que podemos verlo, releerlo y disfrutarlo, degustarlo el próximo domingo en nuestras parroquias, porque tiene mucho el Señor que enseñarnos, y pedirle al Espíritu Santo que nos abra la mente, que nos abra el espíritu para comprender todas estas cosas que inclusive los mismos discípulos en su momento pues no lograban entender. Está toda la revelación, ya habíamos dicho, aquí en las Sagradas Escrituras, pero entre líneas hay muchas cosas que el Señor nos sigue diciendo, nos sigue enseñando. Y pues bueno, dándole gracias al Señor, nos despedimos de ustedes, nos esperamos el próximo miércoles 10:30, y bueno, pues también podremos ver este capítulo de La Fuerza está en la Palabra en unos 2 días, el viernes, que lo subimos al Facebook. Mientras tanto, queridos amigos, que pasen el resto del día lleno de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta luego.